Hola, queridos amigos de Frater TV. Bienvenido a otro programa de Los Espíritus Hablan. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que creo que les va a encantar. Vamos a hablar de la fe. ¿Qué significa? ¿Cómo nos impacta? En cómo se ve en nuestras vidas, ¿no? Y con nosotros tenemos a Juan Danilo Mantilla, que hoy nos va a hablar de este importante tema. Muy buenas tardes, querido Esteban, amigos de Frater TV. Y es un tema muy interesante, la fe. Según el espiritismo, la fe tiene que ser racional. La mentora Joana de Angelis también hace un abordaje acerca de la fe, diciendo que existe dos tipos de fe, una fe natural y una fe racional, aduciendo que la fe natural es aquella fe que de alguna manera es impuesta o es aprendida de forma tradicional de padres a hijos o socialmente, mientras que la fe racional está generada por el entendimiento de la vida, el entendimiento del entorno y basado también en el estudio, en nuestro caso, del espiritismo, de la doctrina espírita, para generar ese fundamento principal. Muy bien, y cuéntanos un poquito, una persona que tiene fe en Dios o en Jesús, en los espíritus de la luz, pero no en sí misma, obtiene buenas evoluciones, buenos resultados en su camino. Bueno, la fe en Dios, en Jesús, en los buenos espíritus es de gran importancia en nuestra jornada espiritual. Sin embargo, también hay que ser muy enfático en la importancia de la fe en sí mismo. La doctrina espírita nos habla sobre la voluntad, la fuerza de voluntad que puede tener una persona. Si nosotros creemos en nosotros mismos, entonces vamos a desarrollar también la confianza de ser personas proactivas hacia los demás también. Por la confianza en sí mismo, vamos a tener mejores relaciones interpersonales. Por lo tanto, confiar en Dios, en Jesús, en los buenos espíritus es importante, más también es importante conocer y tener fe en nuestros propios potenciales que nos van a ayudar a avanzar en nuestra vida. Y si el espiritismo es fe razonada, ¿por qué los centros espíritas que ofrecen, por ejemplo, cirugías espirituales, psicografías y otros actos fenomenológicos están siempre llenos de gente, pero las reuniones para el estudio de la ciencia y la filosofía espírita, como casi siempre, tienen un poco más de baja capacidad? ¿A qué se lleva eso? Suele atraer un gran número de personas debido a su carácter impresionante y aparentemente tangible. Todas estas manifestaciones pueden generar un impacto emocional inmediato y brindan una experiencia más posible, más palpable para aquellas personas que buscan consuelo, curación, comunicación y con los seres queridos. Y vemos este fenómeno, porque por otro lado, las reuniones de estudio de la ciencia, de la filosofía espírita, pueden ser consideradas actividades más intelectuales y requieren mayor compromiso. Y el punto primoroso de todo esto es el compromiso. No necesariamente algunas personas están comprometidas con su avance moral, más si hay la necesidad de buscar un consuelo. Entonces existen muchas personas que están todavía en la búsqueda de un consuelo y por eso hay la tendencia de asistir a ciertas reuniones, más que aquellas reuniones que van a promover la reforma íntima. La falta de conocimiento también es importante en todo esto, aducir, porque cuando la persona carece de conocimiento, no va a entender la importancia de
observar todos estos fenómenos, de entender verdaderamente estos fenómenos y comprender el propósito de aquella enfermedad, por ejemplo, o de aquella dificultad. Si nosotros comprendiésemos que aquella enfermedad o dificultad está generada por nuestra forma de comportarnos, entonces allí colocaríamos un poco más de atención a los estudios. Es así que siempre se debe ayudar a las personas a comprender que la fe únicamente se puede fortalecer en base al entendimiento. Y cuando nosotros entendemos la doctrina espírita, también comenzamos a tener las herramientas para entendernos a nosotros mismos y allí poder tener un contexto adecuado para poder comprender por qué se dio esa curación, por qué se dio esa comunicación y no quedarnos solamente en el fenómeno. Es así que el propio Emmanuel dice a Chico Xavier que el fenómeno atrae, pero no educa. Y la persona se puede ver atraída por el fenómeno, pero al momento que vive el fenómeno puede ser capaz de cuestionarse. ¿Será eso real? ¿Será que se dio de esa manera o será una imaginación mía? Solamente la persona que tiene un asidero en cuanto a un conocimiento adecuado va a comprender qué es lo que le está aconteciendo y qué está viendo a vuelta de sí mismo. Una vez oí hablar de una comparación que me llamó mucho la atención, y es que comparaban el cuerpo humano como el automóvil y el espíritu como el motorista o el conductor. Y me pareció muy interesante porque muchas personas van al taller a arreglar el carro, como muchas personas van al centro espírita a darse un paso al pase magnético, pero que al final los pases magnéticos te pueden ayudar, pero no solucionan el problema del conductor que no sabe manejar, que no tiene esa conducta y ese entendimiento de manejar bien y de manejar de manera apropiada o segura. ¿Qué nos puedes decir de esa comparación? Bueno, es interesante, ¿no? Es interesante porque, ¿qué sucede? La persona que va solamente con la idea de recibir un milagro o de recibir un beneficio, todavía no ha entendido el propósito de la casa espírita y no ha entendido el propósito del espiritismo. Deberemos allí comenzar a generar una idea también. No puede existir. No puede existir un espírita que no haya leído la codificación espírita. No puede existir un espírita que no se permita estudiar. A las personas que van por placer, porque debemos decir que el centro espírita es un lugar acogedor, ¿no? La persona que va y acude al centro espírita por placer de poder compartir allí con las otras personas, es alguien que se siente identificado, mas no necesariamente es espírita. La persona espírita tiene una fe racional. Entonces, no es que la oración me va a salvar o me va a mejorar. No es que el pase me va a salvar o mejorar, o ser un grande medium o ser un medium poco ostensible. La única cosa que me va a ayudar para mi evolución es justamente tener conciencia de mis propios actos, una modificación en cuanto a mis criterios y en orden de lo que es mi entendimiento íntimo, mi ética, y llevar a cabo justamente lo fundamento principal, ¿no? Amar, seguir la ética de Jesús. Entonces, si nosotros vamos solamente por un pase y no hacemos aquel cambio interior que necesitamos,
no sirve de nada. Se convierte simplemente en otro ritual, como tantos rituales existen en el mundo. Así es, y hablando de Emmanuel, que lo mencionaste ahorita, también le decía mucho a Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. ¿Cómo encaja el trabajo o la ley del trabajo en esta, con la fe? Ok, la ley del trabajo y la fe. Todos nosotros tenemos un propósito en nuestra existencia. Ese propósito también, la palabra propósito es muy manipulada. Hace pensar a la persona que para tener propósito en la vida tiene que ser alguien de importancia, relevancia, un gran conferencista, escritor, motivador, en fin. Cuando la realidad es propósito, tiene que ver con la vida cotidiana. Todos nosotros como seres humanos tenemos un propósito y dentro de este propósito está el trabajo. ¿Por qué? Todo es trabajo. Este momento que nosotros estamos conversando sobre estos temas tan importantes es trabajo. Cuidar de los hijos es trabajo, cuidar de una comunidad es trabajo. Y eso tiene que ver directamente con el desarrollo de cada uno. Si esto lo unimos a la fe racional, vamos a comprender que nosotros tenemos ciertas obligaciones para con nosotros, para con el prójimo y para con el mundo. Y cuando somos conscientes de esto, vamos a entender que si nosotros tenemos condiciones para ayudar al otro, deberemos ponerlas al servicio del prójimo, porque es así que a través de esa cooperación, es algo que indica el libro de los espíritus, nosotros comenzamos a crecer y a evolucionar, no solamente como seres individuales, sino también dentro de la sociedad y también, podríamos decir así, el universo. Bueno, y cuéntanos, el número de personas que se declaran no religiosas ha crecido en varias partes del planeta. ¿Será que la gente está cansada de la fe o están en busca de la fe en sí mismos? Bueno, no es algo, no es algo que suceda hoy, es algo que es algo que ya viene sucediendo hace muchísimo tiempo o hace siglos. El propio Descartes dice, yo no creo en el Dios que crearon los hombres. Y es así, muchas personas no aceptan la creencia tradicional de Dios y eso hace que se separen un poco de la religión, comprendiendo que religión es un conjunto de dogmas que llevan a un fin. Nosotros como espíritas vivimos una filosofía que tiene un alcance religioso en el sentido de ayudarnos a comprender la divinidad y unirnos con la divinidad, que es diferente. En el espiritismo no tenemos aquel contexto religioso. Por lo tanto, se puede decir que la falta de fe es una situación temporal y reversible en el ser humano y tiene que ver sin duda con el crecimiento espiritual de cada individuo. Y lo importante es buscar ese fortalecimiento, ayudar a comprender eh, cuál es el conocimiento, cómo nosotros vamos a extraer esas informaciones que nos ayuden a desarrollar esa fe interna, ese conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que nos va a llevar a la comprensión de los principios espirituales y a la comprensión de Dios? Cuando tenemos esas posibilidades, entonces vemos que el ser humano va a poder desarrollar también en sí un nivel de creencia que le permita vivir nuevamente la fe. Entonces, como requisito es la comprensión. En cuanto más posibilidades tenga un ser humano de comprender Dios o la espiritualidad, más fácil le será espiritualizarse y a través de espiritualizarse, trascender también en sus búsquedas y mejorarse a sí mismo.
personalmente yo crecí con el catolicismo y, y para mí ese catolicismo que tú dices que fue inventado por las personas, esa religión inventada por las personas, me afectó de una forma muy negativa. Y cuando empecé el espiritismo, me tocó por lo menos mover todo ese concepto de Dios, ese concepto de religión aparte, e inclusive el concepto de Jesús fue alterado por la Ujú. doctrina espírita en el sentido de que lo vi por primera vez con ojos eh, de un hermano mayor amoroso. Y yo creo que te quería preguntar, eso es un cambio muy normal en las personas, que cuando entran a la doctrina espírita les toca reestructurar ese conocimiento de acuerdo también a las leyes divinas. Nosotros deberemos tomar en cuenta que la educación tiene un peso absoluto en la forma como nosotros vemos la vida y comprendemos nuestra existencia y observamos también el contexto de nuestra espiritualidad. Estamos acostumbrados a tener la idea de un Dios que es muy externo a nosotros y que no tenemos ningún punto de comparación, no hay absolutamente nada que nos ligue hacia Él. Es profundamente poderoso y nosotros somos simples seres humanos. El espiritismo nos viene a traer de una forma lógica, racional, que Dios, por ejemplo, es la pregunta que me conquistó a mí, es inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, y a través de esa inteligencia nosotros podemos ir raciocinando el porqué de las diferentes situaciones. Si solamente nosotros tenemos la oportunidad de pensar en inteligencia, vamos a comprender que todas las cosas que transcurren en la vida tienen un sentido inteligente, que todo lo que a mí me pasa en mi existencia hay un motivo inteligente, que la evolución en el universo tiene una forma inteligente y la naturaleza y el mundo se comporta de una forma inteligente. Basta con esa primera pregunta para ya desarrollar un profundo raciocinio con Dios de Dios y de modificar también nuestro sistema de creencias. Juan Danilo, qué maravilla, qué buena episodio. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Yo propongo que dejemos aquí y continuemos la próxima semana hablando de mucho más a profundidad de este tema tan interesante, pues amerita 2 episodios. De verdad, mil gracias y como siempre, estás muy invitado. Y para todos, nos vemos la próxima semana. Continuaremos con la fe. Mucha paz.